Hay un recurso creativo que a muchos publicitarios les parece odioso y, sin embargo, lleva décadas funcionando. Es uno de los recursos más utilizados de la historia de la publicidad, pero también es uno de los peor utilizados. Porque cuando se hace mal, se nota demasiado que estás viendo un anuncio, pero cuando se hace bien, ni siquiera parece publicidad. Parece un trozo de tu propia vida. Si quieres descubrirlo, vente y te lo cuento. Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Cris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller narigona, o cuentista, o redactora creativa, publicitaria, o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. Tanta como la de Adrian Brody o Barbra Streisand, sí, y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, copy para e-commerce, y lo que más me gusta, darle la vuelta a tu estrategia de comunicación y a tu email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Hay anuncios que recuerdas durante años. Y no es porque expliquen muy bien el producto y tampoco es porque tengan un grandísimo eslogan, sino que es porque capturan algo que todos hemos vivido. Una sensación, un momento, una escena inolvidable. Y en publicidad además hay un nombre para este tipo de anuncios. Los americanos lo llaman Slice of Life. Algo así como un trozo de vida. A ver, la idea es muy sencilla. Se trata de construir una pequeña historia alrededor del producto que parezca extraída de la vida cotidiana. Una escena en la que el espectador pueda reconocerse o que al menos le resulte familiar. Una situación que ha vivido o que le gustaría vivir o revivir. Y cuando este recurso funciona, el espectador no siente que le estén vendiendo nada, siente que forma parte de ese pequeño instante de vida. Te pongo un ejemplo además que me encanta y que me sigue sacando ese momento. Es un anuncio de Paco Rabanne de 1986, ya es todo un clásico. Y la escena comienza de madrugada. Sale un chico de una casa que claramente no es la suya. Va vestido de smoking, sonríe. Tiene esa expresión que todos reconocemos, esa expresión de alguien que acaba de pasar una noche inolvidable. Baja unas escaleras, cruza un puente, además de París. Se encuentra en una terraza y coge una silla y empieza a bailar con ella. Y realmente no sabemos qué ha pasado durante la noche. Y tampoco hace falta saberlo porque en realidad lo sabemos. Y porque además lo importante no es la historia, sino la sensación que te deja después. Esa sensación que todos hemos tenido alguna vez. Esa sensación cuando sales a la calle después de una noche que te ha cambiado el humor y quizá también te ha cambiado la vida. Cuando todo parece un poco más bonito, cuando la ciudad parece distinta y el verde se vuelve más verde. El anuncio termina con una frase muy sencilla. Paco Rabanne pour homme. Hacer lo inolvidable es cosa tuya. Y ya está. Pero hay una cosa de este anuncio que siempre me ha llamado la atención. Algo que yo personalmente creo que cambiaría. A ver, el chico, si te fijas, sale de la casa perfectamente vestido, el smoking impecable, la pajarita perfecta. Y siempre he pensado que quizá habría sido todavía más creíble si estuviera un poco despeinado y no tan recién afeitado, o si la pajarita estuviera un poquito torcida, o si el traje ya no estuviera tan perfecto. Porque cuando algo parece demasiado pulido, empieza a parecer menos real, y este es uno de los grandes peligros de este recurso creativo. Que lo que pretendes que sea un trozo de vida acabe pareciendo un trozo de publicidad. Y aquí viene el problema del storytelling. Hoy en marketing todo el mundo habla de storytelling, todas las marcas dicen que cuentan historias, pero la mayoría no cuentan historias, cuentan historias, sí, vale, historias, pero historias que suenan a marketing. Escenas demasiado perfectas, demasiado estudiadas, conversaciones que en realidad nadie tendría en la vida real. Sonrisas que duran demasiado, momentos que parecen diseñados para gustar. Y el espectador, tú, yo, cualquiera, lo notamos al segundo, porque la vida no es así. La vida tiene sus silencios, tiene sus gestos raros,
sus imperfecciones, sus momentos incómodos. Y cuando la publicidad elimina todo eso, deja de parecer vida real. En definitiva, el problema no es que las marcas cuenten historias. El problema es que esas historias nazcan solo de una sala de reuniones y no tengan vida real. Te pongo un ejemplo más, un ejemplo real, un ejemplo mío. Hace poco, trabajando en una campaña con una marca de moda con la que llevo años trabajando, hicimos algo muy simple. Salimos a la calle con una pregunta. Una pregunta, bueno, no sé si banal, pero era una pregunta sencilla que yo creo que toda mujer, no sé si consciente o inconscientemente, pero se ha planteado alguna vez. La pregunta era esta: ¿alguna vez te has puesto algo solo para estar a la altura? Nada más, solo esa pregunta. Y las respuestas fueron muy interesantes. Muchas mujeres decían que sí, que durante años habían elegido ropa solo para cumplir expectativas, para una boda, para una cena, para una reunión de trabajo. En definitiva, para no desentonar en alguna de esas situaciones. Pero muchas también decían otra cosa. Decían que con el tiempo habían empezado a hacerse otra pregunta distinta. Diría que más que con el tiempo, con los años. Y que ya no era el qué toca ponerse, sino ¿esto que me voy a poner me representa? Y ahí apareció algo muy interesante, porque durante mucho tiempo vestirse ha sido en gran parte una forma de encajar, de cumplir expectativas, algo además muy normativo y muy reglado. Pero cada vez más mujeres hablan de otra cosa, hablan de comodidad, de libertad, de sentirse ellas mismas, de sentirnos nosotras mismas. Y ese pequeño experimento, esta pregunta en la calle, nos dio algo que es puro oro, que es mucho más valioso que cualquier tarde de oficina, semanas pensando, reuniones y lluvias de ideas. Nos dio vida real. Nos dio ese material con el que luego podemos construir historias como esta, escenas cotidianas, donde una mujer, en este caso, concretamente para esta marca, pueda verse reflejada e identificada. Y es que a veces creemos que el trabajo creativo consiste en inventar historias, y muchas veces consiste simplemente en escuchar mejor lo que está pasando ahí fuera, lo que le pasa a tu cliente, lo que le pasa, en este caso, a esa mujer que llega a tu tienda y se quiere comprar una falda. En lo que la gente dice, en lo que la gente siente y vive, en eso que está pasando a su alrededor cuando nadie le está intentando vender nada. Quizá por eso los anuncios que recordamos durante años no son en muchos casos los que explican mejor un producto, son los que consiguen capturar ese algo que reconocemos, ese gesto, esa sensación, ese momento, esa energía, ese algo que muchas veces tampoco es que se pueda definir, pero que es un pequeño trozo de vida. Y dirás, bueno, vale, sí, muy bien o muy mal, pero en anuncios como este de Paco Rabanne dirás, ¿dónde está el copy más allá de la frase final? Pues igual te parece que aquí realmente no hay copy, pero yo pienso todo lo contrario. Aquí hay muchísimo copy, solo que no está escrito. El copy está mucho antes, está en la idea, está en cómo se ha pensado cada escena, está en ese montaje final, está en la emoción que alguien decidió provocar, en el objetivo, en todo lo que al final, como consecuencia, da lugar a este vídeo, en este caso. Porque el trabajo de copy no empieza cuando escribe uno una frase, empieza cuando decides qué historia merece la pena contar y por qué la vas a contar y para qué la vas a contar. Y para cerrar, diría que quizá el problema no es que las marcas no sepan contar historias, quizá el problema es que muchas veces intentan contar historias inventadas o historias en las que no hay nada verdadero que contar, nada que sale de verdaderos valores en los que creen, ¿no? Como he dicho muchas veces, nada que salga realmente de las entrañas, que quieran compartirlo de verdad. Y entonces lo que pasa es que intentan mostrar trozos de vida, copian cosas, pero lo que vemos en realidad son trozos de publicidad. Y el espectador, como te decía antes tú, yo, lo percibimos inmediatamente. Porque también, ¿no? Como decía, la vida no es perfecta, es todo lo contrario, es irregular, es humana. Y no se dan cuenta de que cuando miras la vida con atención no hace falta inventar demasiado. Las historias ya están ahí. Están en una conversación, en una pregunta en la calle, en una noche que alguien no quiere olvidar. Y cuando la publicidad consigue capturar un instante de eso que tu gente
tiene dentro, de ese deseo que igual no comunica abiertamente, pero que lo tiene ahí, entonces deja de parecer publicidad y se convierte en algo mucho más interesante, se convierte en un pequeño trozo de vida auténtica y real. Y esto es lo que te quería contar hoy, nada más. Dime qué te parece. Dime qué opinas de este anuncio, que tiene muchos años, pero a mí me sigue emocionando cada vez que lo veo. Y hasta aquí, en definitiva, el episodio de hoy. Solo me queda decirte, a ver, ¿qué es lo que me queda por decirte? Pues lo que te digo siempre. Que te suscribas a la Meller Letter en chloemeller.com/m/e para no perderte ningún contenido y lo mejor de mis servicios. Y Arfavo, habla de palabras de nariz grande. Agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, si tú quieres, claro. Y recuerda, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?